Bases legales y normativas de la educación básica. El presente video tiene el propósito de brindar una explicación a algunos de los temas en relación con el curso Bases Legales, como son algunas bases y normativas que corresponden a la educación básica. Los temas expuestos son de gran relevancia y es igual de importante comprenderlos porque son parte de lo que será nuestra formación académica y profesional. De tal manera que el video nos permite comprender a mayor profundidad los contenidos que más adelante vamos a utilizar en nuestra labor docente. Modificaciones al artículo 3 constitucional. El artículo 3 nos menciona que la enseñanza es libre e independiente de toda religión. La primera reforma se realizó en 1934 en el mandato de Lázaro Cárdenas. En esta se surgió la transformación social a raíz de la Revolución Mexicana. Se estableció la escuela socialista, se hace obligatoria la educación primaria, el Estado adquiere mayor responsabilidad, se crea la facultad legislativa para unificar y coordinar la educación en la República. En la segunda reforma es en 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho. En esta se establece un humanismo de unidad nacional, la educación estatal se hace gratuita, adquieren permiso las escuelas particulares para poder ofrecer cualquier grado de educación, las escuelas religiosas no pueden dar clases. La tercera reforma es en 1980 con José López Portillo de presidente. En esta se menciona que las universidades e instituciones de educación superior se hacen autónomas. La cuarta reforma en 1992 con Carlos Salinas de Gortari como presidente. La educación privada adquiere mayores libertades. El Estado imparte educación de diferentes modalidades educativas. La quinta reforma en el año de 1993, mandato de Carlos Salinas de Gortari también. La primaria y secundaria se hacen obligatorias. El Ejecutivo Federal será quien elija los planes y programas de estudio. La sexta reforma, publicada en el año 2002. Igual, el presidente Vicente Fox Quesada, en esta se menciona la educación preescolar, se hace obligatoria. La séptima reforma en el año 2011, con Felipe Calderón como presidente. Se integra a los fines de la educación el respeto a los derechos humanos. La octava reforma, en el año 2012, mandato también de Felipe Calderón, se menciona que la educación media superior se incorpora en la educación. La novena reforma en 2013, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se garantiza la calidad de la educación en los medios institucionales. Se establece la realización de evaluación para los docentes. La décima reforma en el año del 2019, por nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se establecen las evaluaciones constantes para los docentes. Las instituciones públicas de formación docente se fortalecen. 11ª reforma. Se realizó en el año 2019 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se cambia el concepto de calidad por excelencia. La educación superior como la inicial se vuelven obligatorias. Adquiere mayor relevancia el concepto de inclusión e interculturalidad. Se crea la ley del sistema para la carrera de los maestros y la responsabilidad de la enseñanza y aprendizaje de los alumnos recae también en los padres de familia. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Este documento marca un acontecimiento importante y significativo para el desarrollo de los derechos humanos. Se elaboró con representantes de distintas regiones del mundo y con antecedentes jurídicos y culturales. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Este documento se compone de un preámbulo y 30 artículos que recogen los derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. Traducido a 500 idiomas, la Declaración establece los derechos fundamentales del ser humano y es fuente de inspiración para la elaboración de los tratados que hoy en día se aplican de manera mundial y regional. El preámbulo de la Asamblea General presenta el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de lograr la libertad, justicia y paz para todos los seres humanos. La Declaración contiene distintos tipos de derechos. Estos son los principios generales, los derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, derechos culturales y ciudadanía y comunidad internacional. La clasificación de los derechos se divide en primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación, derechos civiles, políticos e individuales, abarca los derechos a la vida, derecho al nombre, igualdad ante la ley, protección a la familia, derecho a la libertad personal,
derecho a la integridad personal, libertad de conciencia y religión, libertad de pensamiento y expresión, protección a la honra y dignidad, prohibición de la esclavitud, servidumbre y malos tratos, derecho a la reunión y asociación, derecho a elegir y ser electo, derecho al reconocimiento jurídico. La segunda generación, económicos, sociales y culturales, derecho a la salud, derecho a la familia, la libertad a la empresa, derechos a la educación, derecho a la propiedad, derecho a la seguridad social, a la protección del salario, al trabajo libre y a su libre elección, el derecho a condiciones equitativas y un derecho a un nivel de vida adecuado y a medios de subsistencia. La última es la tercera generación, que va dirigida a los derechos del pueblo. Eso abarca el derecho a la paz, derecho a la existencia, derecho a los pueblos indígenas, a la igualdad entre los pueblos y a la libre disposición de las riquezas y recursos. Los principios filosóficos, éticos y legales de la nueva escuela mexicana. El fomento de la identidad con México. La nueva escuela mexicana fomenta el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en su constitución política. Responsabilidad ciudadana. Este principio implica la aceptación de derechos y deberes personales y comunes. Los estudiantes formados en la nueva escuela mexicana respetan los valores cívicos esenciales como la honestidad, el respeto, la justicia, la solidaridad, entre otros. La honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, el cual permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y el sustento de la verdad de todas las acciones para permitir una sana relación entre los ciudadanos. Participación en la transformación de la sociedad. La formación ciudadana es un camino para la transformación social y depende de educar personas críticas, participativas y activas que procuren procesos de transformación por la vía de la innovación. Respeto de la dignidad humana. La nueva escuela mexicana asume la educación desde el humanismo, base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo nacional, permitiendo desde ella establecer los fines de la educación y los criterios para nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades. Promoción de la interculturalidad. Este principio fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio intercultural sobre una base de equidad y respeto mutuo. Promoción de la cultura de la paz. La nueva escuela mexicana forma a los educandos en una cultura de paz que favorece el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permiten la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Este principio promueve una sólida conciencia ambiental que favorece la protección y conservación del entorno, la prevención del cambio climático y el desarrollo sostenible, ya que la nueva escuela mexicana proporciona educación y práctica ambiental que busca la preservación del entorno. La última base formativa son los perfiles, criterios e indicadores, mediante el marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica, el cual tiene por objetivo presentar los perfiles, dominios, criterios e indicadores que son los referentes para los procesos de admisión, promoción, reconocimiento, formación y acompañamiento al personal antes señalado, conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Estos perfiles pretenden contribuir a una educación de excelencia. El primer perfil, una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. En pocas palabras, que los maestros aporten con su trabajo oportunidades de aprendizaje a sus alumnos para que tengan una educación de excelencia, que sean ellos los que estén en el centro de la preocupación del docente y que se reconozcan sus capacidades, talentos, necesidades, intereses y características familiares, sociales y culturales. El primer criterio es: asume en su quehacer docente el valor de la educación como un derecho de las niñas, los niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio para la transformación y mejoramiento social del país. Este criterio contiene 5 indicadores que hablan acerca de que el maestro toma en cuenta los principios filosóficos, éticos y legales durante su práctica, además de tomar con responsabilidad la formación de ciudadanos, dar oportunidades y desarrollar actitudes y acciones al cuidado de la integridad de cada alumno. En el segundo criterio tiene 4 indicadores, los cuales plantean
Que el docente reconozca la importancia de la interculturalidad, dialogar a través de esta para desarrollar una cultura de paz, generar un clima favorable para el aprecio a la diversidad, la empatía y el respeto. Y por último, el docente debe comunicarse en la lengua materna de sus alumnos. En el tercer criterio se tienen 2 indicadores que expresan que el docente debe estar comprometido con una formación profesional permanente. El segundo perfil: es necesario que como maestro se obtenga información acerca de la vida de los alumnos para el apoyo de decisiones pedagógicas. De esta manera se puede atender de forma adecuada a través de la interacción y una empatía. En el primer criterio se tienen 4 indicadores que hacen referencia a que el docente debe tener conocimiento sobre los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil, debe conocer el contexto de los alumnos para que pueda planear sus estrategias didácticas, que sea empático con la situación de vida de sus alumnos y valorar la diversidad de su grupo. En el segundo se tienen 3 indicadores que establecen que el docente debe dialogar con sus alumnos de forma respetuosa y empática. Y en el tercero se tienen 5 indicadores que dictan que el docente debe tener altas expectativas sobre la capacidad de aprendizaje, debe impulsar la participación y favorecer habilidades cognitivas, lingüísticas, socioemocionales, motrices y además motivar a sus alumnos en todo momento. El tercer perfil: en resumen, el maestro debe crear ambientes propicios para el aprendizaje, tener claro los propósitos educativos, debe tener dominio del conjunto de saberes didácticos, además de propiciar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los alumnos. En el primer criterio se tienen 5 indicadores que explican que el docente debe comprender los contenidos de las asignaturas, debe de tener en el diseño de las actividades el reconocimiento de la importancia del desarrollo integral de los alumnos y plantear estrategias y actividades didácticas que aseguren experiencias de aprendizaje. En el segundo se plantea con 5 indicadores que el docente debe utilizar estrategias y actividades didácticas innovadoras, retadoras, además de que esas actividades sean cercanas a su contexto y realidad, que los materiales didácticos estén disponibles para todos los alumnos y también que considere saberes, ideas y puntos de vista de los alumnos, además de que el docente realice ajustes en el desarrollo de sus actividades didácticas. En el siguiente criterio se tienen 4 indicadores que dicen que el docente debe desarrollar con sus alumnos actividades para que se esfuercen y realicen de manera individual y de manera colaborativa. Además, la evaluación es indispensable en el trabajo docente y es por eso que en el último criterio se tienen 4 puntos que indican que el maestro debe realizar diagnósticos de saberes, dialogar con los alumnos, utilizar estrategias de evaluación y tomar información para mejorar su práctica profesional. Y en el último perfil nos dice que las habilidades y actitudes de los maestros para colaborar en el trabajo desarrollan un servicio educativo incluyente, equitativo y de excelencia para todos los alumnos. Los criterios que se tienen en este perfil son los siguientes. En el primero existen 4 indicadores que expresan que el maestro debe aportar ideas y conocimientos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollar propuestas de innovación pedagógica y también de mejora en la gestión escolar. En el siguiente nos dictan que el docente debe mostrar disposición para trabajar colaborativamente con sus colegas, que se involucren en actividades de aprendizaje profesional y también que reciba asesoría y acompañamiento técnico-pedagógico. Y por último, en este criterio se especifica a través de 4 indicadores que el docente debe comunicarse con las familias de los alumnos de manera asertiva, también hacer a los padres corresponsables de la tarea educativa a través de múltiples acciones y también que colabore en actividades que favorezcan el intercambio de saberes, valores, culturas entre la escuela y la comunidad. Finalmente, la educación es tan compleja que no solo basta con el saber sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Además, hay que saber de los demás aspectos que la rodean. El curso Bases Legales presentó distintos aspectos que conforman el aspecto legal y normativo de nuestra profesión. Es importante conocer estos temas, ya que en un futuro vamos a necesitar de ello y son estos aspectos los que hacen de nuestra labor tenga más importancia y significado. Conociendo las leyes que certifican nuestra profesión, los principios y el perfil de un docente, así como sus criterios e indicadores. Todo con tal de que el día que estemos frente a un grupo reconozcamos cómo actuar y logremos brindar una educación eficiente, con base en valores y un ambiente en el que los estudiantes logren aprender.